Cuando estábamos preparando esta tercera sesión, yo tenía mucho interés en que cada año fuéramos cambiando no solo de ponentes de experiencias, sino también cambiáramos de expertos, cambiáramos de empresa certificadora y viéramos que no solo hay unas pocas, sino que hay unas muchas que trabajan en este campo y que tuvierais la oportunidad de conocer algunas empresas certificadoras y también que tuviéramos la oportunidad de conocer algunas empresas, algunas consultoras, algunos expertos de nuestra plataforma de consultoras. Este año yo le he pedido a Pau Negra que lidere las sesiones y que nos abra en esta primera sesión. Pau, un placer tenerte entre nosotros. Seguro que muchos le conocéis. ¿Me oís, no? Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer al Club de Excelencia que me hayan invitado a hacer esta pequeña presentación. Siempre es un placer acompañar cualquier acto del club, ya sea como oyente o como ponente, porque están además organizados con una exquisitez espectacular y, bueno, estoy encantado de estar aquí. Pese a estar encantado, el reto era mayúsculo para mí, porque no es una presentación nada fácil. Los que venimos a muchos actos del club, pues estamos ya aburridos de oír hablar del modelo y tal. Aquí me parece que hay una combinación de gente que quizá no lo ha oído mucho todos los temas del modelo y gente que es bastante experta, porque hay caras conocidas y me constan que son muy expertas. Entonces, me he propuesto abordar el uso del modelo desde una perspectiva totalmente diferente. Voy a intentar hablar sobre cómo preparar la organización para ser capaces de aportar valor, de añadir valor. Y para no entrar por los canales normales, ya sabéis esto de la creatividad, dicen que hay que buscar el pensamiento paralelo y romper las barreras, pues me he ido a un clásico y hablando de aportación de valor, pues creo que aquí estamos todos de acuerdo que Miles Davis con su disco Kind of Blue, que es el mejor disco de la historia del jazz por la gran mayoría. Bueno, aquí no hay dudas que fue una gran aportación de valor al jazz, el disco que en su momento hizo Miles Davis. Entonces, vamos a intentar sacar un par de lecciones de aquí y vamos a intentar aplicarlas al ámbito de la gestión, a ver si somos capaces de hacerlo bien. En primer lugar, un poco situaros. Es una obra maestra, es conocido por todo el mundo, es un clásico. Seguro que si oís dos notas del disco, por poco que habéis oído jazz, no sé si sois muy fanáticos aquí del jazz o no, o nada. Un poquito sí, ¿no? Pues bueno, pues entonces será un poco más fácil. Intentaré introducir un poquito lo que fue la grabación, porque tiene toda una historia detrás de este disco. Este disco fue grabado por el propio Miles Davis y luego toda una serie de músicos que muchos de ellos, bueno, ahora son artistas súper conocidos. Bill Evans, John Coltrane, bueno, que se ha entendido ya, todos ellos han triunfado como solistas y como estrellas. Entonces, primeras reflexiones de cómo preparó Miles Davis este disco para poder hacer esta gran aportación de valor. Pues, primero, fue capaz de encontrar gente que tenía las capacidades para hacer lo que él necesitaba. Fue capaz de encontrar talento. Se rodeó de los mejores, pero no solo de los mejores, sino de gente que entendía el jazz y las innovaciones que iba a introducir de la misma manera que él. Incluso es un disco que tiene muy poquitas canciones. Pues hay una de las canciones donde, si os fijáis aquí, el piano lo cambia. O sea, para un tema él decide que el pianista tiene que ser otro y saca al pianista habitual y mete a otro porque para ese tema entendía que era el mejor.
Son temas que así explicados parecen como un poco fáciles, pero ponerse en el lugar del pianista, que están todos tocando todos los temas, y le dicen, no, mira, para este, si no te importa, te sientas aquí en el banquillo, que ha venido otro y te va a sustituir, ¿no? Es alguien que no está en el grupo y que vino solo para la grabación. Más temas. El álbum se grabó en 2 días. Fueron 2 sesiones de improvisación donde no les quiso avanzar los temas que iban a grabar. O sea, no fue un disco preparado, ensayado y luego vamos allá, sino les dio 4 bases de estructura y no quiso que se miraran nada ni quedar para ensayar ni nada. Y lo que hicieron fue romper las estructuras clásicas de composición, no tanto en una secuencia de acordes, sino en unas bases melódicas y sobre ella empezar la improvisación. Es decir, que aquí Miles tiró mucho de creatividad y de innovación. Hizo una cosa diferente, fue un disco diferente a todo lo que se estaba haciendo. No solo es que tocaran muy bien los instrumentos, sino que además rompieron con la estructura de composición. La grabación fueron 10 horas repartidas en 2 días. Hay un poco el mito de que se grabó todo en una toma, no es cierto. Hay alguna que no es primera toma, pero prácticamente todo es primera toma. Se quedaron con la frescura de la primera interpretación. Él fue muy celoso más de no dar toda la información a todos los músicos para que no tuvieran, como decía antes, para que no se pudieran preparar en exceso porque quería esta frescura. Y básicamente esto. Poquitas instrucciones, nos sentamos o nos juntamos, empezamos a tocar y a grabar, ¿sí? Aquí ya aparecen muchas cosas, aparece el liderazgo, cómo alguien es capaz de decirle a los otros músicos que no les entre inseguridad de cuál es el plan y los otros que sean capaces de seguirle. También aquí hay mucha flexibilidad, ser capaces de, como no hay una estructura, no está ensayado y tal, tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo que pueda acontecer durante la propia grabación. Hay mucho empoderamiento, mucha confianza del líder con todo el resto de la banda, que no sabe lo que van a tocar, y mucha confianza para que improvisen y hagan lo que entiendan que tienen que hacer. Comunicación. Cuando estás grabando improvisando, tienes que estar escuchando lo que toca el otro. Hay todo un diálogo musical, pero hay una escucha activa muy importante para que todo esto sea posible. Procesos simples, lo que era el proceso, la operativa, y vamos al mundo de la gestión y hablamos de las operaciones, estaba planeado. Ahora, una operativa muy simple, 4 directrices y a partir de aquí vamos a explotar todo el talento de la gente que tenemos. Y finalmente, productividad. Me parece que debe ser de los discos más baratos de la historia de la música de jazz, de rock y de lo que sea, porque es que son solo 2 días repartidos en 10 horas repartidas en 2 días. Entonces, es fantástico la productividad que han sacado de aquí, la eficiencia que han conseguido con esta grabación. Fijaros que todo lo que os he estado diciendo, si cogiéramos bibliografía de lo que son equipos de alto rendimiento, encajaría perfectamente. Un equipo de alto rendimiento pide liderazgo, pide talento, pide empoderamiento, pide que haya confianza, pide flexibilidad. ¿Sí? Le van los retos importantes. Entonces, si volvemos a esto de añadir valor y apartamos el jazz por un momento, claro, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que como organizaciones supongo que deberíamos aspirar a ser como un equipo de alto rendimiento. Es que siempre imaginamos un equipo de alto rendimiento como un grupo, un equipo deportivo, por ejemplo, un grupo de 11 personas, 15 personas, o un equipo de operaciones especiales en los hospitales, estos equipos que tratan estas patologías complejas. ¿Por qué no una organización puede intentar ser un equipo de alto rendimiento, pero en macro, en grande? ¿Y cómo nos tenemos que preparar como organización para llegar a serlo? Eso debería ser, entiendo, la aspiración. La aspiración. Debemos mirar de mejorar los resultados de manera sostenida, sacar los mejores resultados posibles, pero además constantemente. Pero sobre todo porque es que el entorno es muy dinámico y si no lo hacemos nosotros, bueno, hay muchísimos sectores, y no os voy a aburrir ahora y todos lo sabéis, que el propio sector incluso ha desaparecido. O una organización está constantemente viendo cuál puede ser su propuesta de valor y consiguiendo que sea interesante, o
tiene un riesgo y cada vez más alto, porque cada vez los cambios pasan más rápidamente, de poderse quedar fuera de juego. Pues esto es tan importante. Si vamos a la definición de lo que es una organización excelente, las organizaciones excelentes son aquellas que son capaces de alcanzar y mantener, es decir, tener hoy buenos resultados y mantenerlos en un futuro para todos los grupos de interés. Todos los grupos de interés. Entonces, ¿qué resultados tenemos que tener? Los de todos los grupos de interés. Y esta ya es una primera reflexión. Bueno, pero todo esto, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues claro, ahora se dice, se explica, se entiende bien, pero ¿esto cómo se consigue? Bueno, básicamente, si vamos a mirar y vamos a revistas especializadas en gestión, nos encontraremos muchísimas cosas, muchísimos artículos, las últimas novedades, los últimos estudios, tenemos los modelos de negocio con el Canvas, tenemos todos los cuadros de mando, los mapas estratégicos con Kaplan y Norton, tenemos muchísimas herramientas, pero al final, las cosas, y si recuperamos un poco a Miles Davis con la simplicidad, quizá os podría decir que deberíamos mirar que fueran fáciles. Y lo más fácil, entiendo, es hacer un ejercicio o trabajar una metodología de autoconocimiento y de cambio. Conocernos para poder cambiar. Y luego ya veremos las herramientas que utilizamos, pero conocernos para poder cambiar. Y aquí, claro, interviene directamente el factor humano. Ya sabéis que en el modelo FQM y en los principios de excelencia el factor humano es clave. Pero claro, es clave porque en este ejercicio de autoconocimiento pasa por la autoevaluación y la autoevaluación, ya sabéis, es un ejercicio de compararse con el máximo potencial posible. ¿Sí? Entonces aquí es cuando añadimos sin perder tiempo en justificar aquello que no es posible. ¿Sí? Porque cuando nos autoevaluamos y además con un nivel alto, tendemos a la justificación. A los es que. Entonces, es cuestión de cambiar los esques por los easy. Easy. ¿Sí? La autojustificación nos limita la capacidad autocrítica, nos limita el aprendizaje, nos limita el cambio. Es el gran enemigo. Y lo llevamos de serie porque las personas somos reacias, somos resistentes al cambio. Mira, justo... Eso está fresquito porque es de ayer, salió en la Vanguardia, supongo que en la Contra la Vanguardia, quizá algunos tuvisteis la oportunidad de leerlo, pues este doctor en biología molecular, que es investigador de la Universidad de Harvard, Stanislaw Bachrach, dice, oye, esto del proceso de aprender a cambiar, ¿cómo funciona?, le dicen. Y aquí lo que dice él es, el cerebro no reconoce realidad o fantasía, reconoce tus creencias. Así que lo primero es creer que lo puedes hacer. O sea, si no te crees que puedes hacer, a partir de aquí ya. Y es lo que tiene más fuerza. Y creer implica entender lo que va a suceder luego. Trabajo, disciplina, compromiso, tiempo. Para la neurociencia, cambiar es sinónimo de aprender. Lo que pasa es que de adultos queremos dominar, no aprender de nuevo. Y esto es lo que nos pasa. Todos pensamos que sí, pero en el fondo hay un meme dentro de nuestro cerebro que lo que realmente quiere es dominar, es sentar cátedra, es repercutir lo que uno ya sabe, no hacer de esponja, no ser permeable, no estar dispuesto a cambiar. Todos nos pensamos que sí, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque para cambiar primero tienes que conocerte a ti mismo, ¿sí? Para saber con mucha honestidad si realmente quieres cambiar algo. Ahora que está muy de moda todo esto del coaching, el paso básico, fundamental del coaching es primero aceptar de verdad que quieres cambiar algo. No de boquilla, de verdad. ¿Eres consciente que eso es mejorable? Pero no lo digas por decir. Realmente en tu interior estás convencido, pero hasta que no estés convencido de que quieres mejorar algo, no vas a cambiarlo. ¿Qué más dijo este hombre en la entrevista? Primero, que cuesta tanto porque uno cree que no puede. Ostras, es que es imposible. Es que sí, hay esta limitación, esta primera barrera que tenemos dentro. El aprendizaje comporta fracaso en el camino, ¿sí? Y por lo tanto hay dolor en este proceso. Esto es lo que dice este hombre. Y el cambio es un proceso, es un camino. Y cuando estamos hablando de todo lo que es el camino y la ruta de la excelencia, siempre decimos es un camino, es un proceso, es un cambio cultural.
¿Sí? Por esto que a veces no hace falta ir a las herramientas más complejas, sino ir a la propia esencia de la organización y entender que está en las personas. Ahora, no es cuestión de ir a hacer la autoevaluación o ir a hacer la autorreflexión para fustigarse con todas las áreas de mejora. A veces nos olvidamos de poner en valor las fortalezas de la organización, aquello que hacemos bien. Con el mismo esfuerzo, quizá podemos ser los mejores en aquello que somos buenos y si lo aplicamos en la debilidad, quizás seremos mediocres en eso. Hay que trabajarlo todo proporcionalmente, evidentemente. Hay que trabajar las áreas de mejora, seguro, pero no nos olvidemos de identificar las fortalezas. Las fortalezas es lo que nos pueden hacer especiales, es lo que nos pueden hacer ayudar a destacar, ¿sí? Y a veces pecamos de no hacerlo. Entonces, bueno, todo esto más o menos puede quedar entendido, pero bueno, la pregunta es, bueno, ¿y qué? ¿Con qué herramientas? Pues aquí es donde ligamos ya con lo que es el FQM y todas las herramientas que nos propone el FQM, empezando por los conceptos fundamentales de la excelencia, que son una primera gran base para entender cuáles son los pilares, cuáles tienen que ser los fundamentos de la organización para este cambio cultural. Insisto, ir a trabajar con estas herramientas sin haber hecho el paso previo, que es de autoconocimiento, de estar seguro de lo que uno quiere, de estar seguro que uno tiene la capacidad dentro de la organización de arrastrar al resto de la gente, será complicado. Quizá alguno ha tenido la experiencia de probar esto sin todo este apoyo y se sintió un poco solo, ¿sí? El factor humano es clave. Ahora, dicho esto, los conceptos fundamentales de la excelencia, algunos ya han ido apareciendo cuando hemos ido hablando de Jazz, ya hemos visto que aparecía todo lo que es liderar con visión, inspiración e integridad, hemos visto lo que era gestionar con agilidad, lo de aprovechar la creatividad y la innovación, desarrollar la capacidad de la organización y alcanzar el éxito mediante el talento de las personas, mantener el tiempo, resultados sobresalientes, bueno, es que este disco sigue siendo el mejor, bueno, a mí cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina, es una maravilla, ¿sí? Y capaz de aportar valor y crear un futuro sostenible. Aquí quizá le queda un poco, toda la parte del futuro sostenible ya le queda un poco quizá grande al disco, ¿no? Pero encajarían perfectamente estos conceptos fundamentales para la excelencia. Además, estos conceptos fundamentales nos van a ayudar al propósito que comentábamos antes, a trabajar el factor humano, a trabajar estos miedos que genera el proceso de autoevaluación, que los conocéis perfectamente. Tener este lenguaje común, tener esta cultura transversal, va a ayudar muchísimo en esto. Siguiente herramienta, el propio modelo. El propio modelo con sus 9 criterios. El modelo es muy, muy, muy interesante en cuanto nos enseña de manera muy clara la relación causa-efecto entre lo que hacemos y lo que conseguimos. Nos ayuda a estructurar los conceptos fundamentales y nos ayuda a conceptualizarlos para aplicarlos en nuestra organización. Lo primero que hay que hacer para entender la propia organización es entender cuáles son los resultados. Os puedo decir que todo el mundo cree que tiene esta etapa superada y que no todo el mundo la tiene superada. Sobre todo la gente que empieza utilizando el modelo. El gran clic para entender el modelo es empezar a entenderse y a conocerse uno mismo, a entender cuál es el análisis del entorno, cuáles son los grupos de interés, cuáles son realmente los resultados clave de la organización y a partir de aquí estructurar y jerarquizar todo el cuadro de mando para poder evaluar. Hasta que no sepamos hablar todos el mismo lenguaje, hasta que no sepamos describir de la misma manera cuáles son nuestros resultados clave, será difícil que podamos asumir realmente lo que es este modelo. Aquí nos va a ayudar muchísimo, pero además nos va a ayudar a vincular siempre todo lo que hacemos con los resultados. El modelo es muy claro. Oiga, usted haga cosas para obtener buenos resultados y luego las justificaciones van de lado. No, es que yo esto lo he hecho fantástico. Bueno, sí, pero ¿el resultado qué? Porque si no me enseña o si no obtiene un buen resultado, algo estará fallando. Algo estará fallando. No es un tema de hacer cosas. No es hacer cosas
Hacerlas bien, hacerlas con criterio. Y que funcionen, porque si no funcionan, aquí estamos perdiendo tiempo. Y esta es la gracia del modelo y esto es lo que realmente liga con los equipos directivos y con la gente un poco más apartada de los ámbitos más de gestión pura y dura. ¿Por qué? Porque ya hablamos un lenguaje. Vamos a por resultados, que para esto estamos gestionando, ¿no? Entonces, el modelo es especialmente interesante para ver todas las vinculaciones. Fijaros que todos los criterios, todas las cajitas están unidas y es que realmente todos los árboles y todos los caminos que se pueden hacer de trazabilidad entre agentes facilitadores y resultados son múltiples y aprender a hacerlos es aprender a conocerse a uno mismo y aprender a identificar por dónde uno puede empezar a trabajar. Finalmente, el esquema lógico Redder. Al final es la clave, es lo que pienso que se acaba utilizando más. Lo que una organización acaba haciendo cuando tiene asumido el modelo, los principios fundamentales, y lo que siempre lleva consigo en el bolsillo, en la mochila, es el Redder. Y lo que se hace es radarizar todo lo que se puede. Cosa que encuentras, la radarizas. Intentar no llegar a mi límite, que yo ya radarizo mi relación de pareja, de familia y todo, y es algo enfermizo, entiendo. Tengo que desintoxicarme y curarme, pero sí, va muy bien para todo aplicar el Redder, va muy bien para leer los periódicos, va muy bien sobre todo en campañas electorales, para analizar los resultados, qué nos presentan unos, qué nos presentan otros. Nos da criterio para poder evaluar cosas que conocemos y cosas que no conocemos. Y es una herramienta fantástica para evaluar con criterio y con seguridad y con objetividad. Si políticos y periodistas lo utilizaran más, iría todo bastante mejor. Al final, cada uno acaba utilizando las partes del Redder que le interesan para defender sus argumentos. Cualquier persona que utilice el modelo y, sobre todo, los que en algún momento asumimos la responsabilidad de evaluar, lo que tenemos es que ser capaces de poder evaluar de manera objetiva tanto lo que hace una organización como los resultados. Y no es fácil, porque ¿cómo vas a una organización y le dices al gerente que el enfoque de su plan estratégico quizá no te parece del todo adecuado? Bueno, tendrás que argumentarlo, tendrás que justificar por qué no te parece adecuado, ¿sí? O sea, al final es una herramienta para cargarte de razones y para poder justificar las conclusiones que puedas hacer y no dar conclusiones gratuitas, facilonas y irresponsables, porque claro, las cosas que se hacen cuesta mucho hacerlas y llegar y como evaluador o ya estar en la casa y decir cualquier cosa sin una base sólida, pues tiende la irresponsabilidad. Entonces, en resumen, para un poco recopilar las ideas principales que hemos ido diciendo, y vamos a utilizar el Golden Circle de Simon Sinek, que realmente es fantástico para explicar las cosas, ¿no? Este señor ha inventado una cosa súper obvia, no ha inventado nada, de hecho ya existía, pero es muy interesante cómo plantea, oye, en los discursos no me expliques lo que haces, explícame primero para qué haces las cosas. Luego me dirás cómo y luego al final ya me dirás el qué. Y así he intentado plantearlo un poco yo el pequeño speech que os he hecho esta mañana. Primero, ¿por qué tenemos que prepararnos para ser capaces de aportar valor constantemente? Pues porque nos va a ayudar a mejorar estos resultados. Y hemos dicho antes que si no estaremos fuera de juego. Pero, ¿cómo podremos hacerlo? Esto de mejorar nuestros resultados. Lo podemos hacerlo mediante metodología que nos ayude a sistematizar lo que es el autoconocimiento y lo que es el cambio. Mediante herramientas de autoconocimiento y de cambio. Es la única manera, porque este es el clic, es la palanca que hará que luego puedan pasar muchas cosas. Luego ya vendrán las herramientas ya más técnicas de gestión y las aplicaremos aquí. Pero esto es una base que lo va a aglutinar todo. Y finalmente, bueno, ¿y esto con qué podemos hacerlo? Pues lo que hemos dicho, esto se puede hacer perfectamente y es una fantástica herramienta para trabajarlo. Los principios fundamentales de la excelencia, el modelo FQM y el Redder. ¿Por qué? Porque es que nos va a permitir, primero, evaluar nuestra organización o cualquier organización en qué punto estamos en nuestro camino hacia la excelencia, identificando puntos fuertes, áreas de mejora, incluso siendo capaces de tener una puntuación que, aquí en Petit Comité, esta puntuación no sirve para nada más que para comparar nuestra evolución, nuestra tendencia a lo largo de los años y compararnos con otra gente, con otras organizaciones. Lo importante es
la parte escrita del informe, evidentemente. Segundo, va a proporcionar una dirección y un foco para mejorar. Es decir, utilizar el modelo va a ser una flecha que va a orientar y nos podemos apoyar en ella para poder desarrollar toda la parte de mejora. Nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. Yo creo que de los mayores beneficios que aporta es que es una herramienta potentísima de gestión del cambio. Nos va a ayudar mucho a potenciar el cambio cultural, a sensibilizar, a implicar a gente. Y finalmente nos va a ayudar también a trabajar nuestro modelo de negocio con el Canvas o a trabajar nuestro mapa estratégico o a diseñar nuestro sistema de gestión. ¿Cuánta gente no ha aprovechado el modelo FQM para estructurar sus memorias, para reportar datos, para estructurar su sistema de gestión de la organización o incluso para analizar su propio modelo de negocio? Y además, y esto ya se lo dejaré a la gente de TÜV que os lo explicará con mucho más detalle, si queremos optar al reconocimiento, que es lo fantástico que tiene el modelo, además te puede suponer una herramienta para ganar notoriedad a nivel externo y a nivel interno también tiene un valor, que es un refuerzo de alguien de fuera que te confirme que vas por la buena línea y que te haga un informe con un valor añadido que además te pueda aportar y dar otros consejos que quizá con tu propia evaluación interna no has sabido identificarlo. ¿Vale? O sea que estamos cargados de motivos aquí para, me parece, para al menos intentarlo. Antes de despedirme, os lanzo unas reflexiones que espero os incentiven un poquito la puesta en acción. Primero, y pensar en vuestra organización. ¿Habéis definido, estructurado y jerarquizado los principales resultados? La respuesta primera que viene es decir sí, pero ¿para todos los grupos de interés? ¿O los principales o los que son clave? ¿Este ejercicio está claro? Si lo hicieran 2 o 3 personas diferentes del comité de dirección, ¿sería el mismo resultado? Segundo, ¿conocemos las relaciones causa-efecto entre lo que hacemos y lo que conseguimos? Una vez más, la primera reacción es, hombre, claro, ¿sí? ¿Estamos evaluando los resultados de todo lo que hacemos? ¿O de las cosas importantes que hacemos? Yo estoy cansado de oír organizaciones que emprenden proyectos o tienen dinámicas de gestión y luego no tienen indicadores para evaluarla. O para realmente el retorno de la inversión porque cada cosa que hacemos tiene un esfuerzo, el retorno de la inversión de lo que estamos haciendo. Tercero, disponemos de sistemáticas estructuradas para la reflexión, el autoconocimiento y el aprendizaje a nivel de organización. ¿Somos capaces de, en vez de estar el 100% de nuestro tiempo haciendo cosas, rescatar un 1, un 2% para la reflexión, el aprendizaje y la mejora, para estudiar e intentar mejorar aquello que hacemos? Hombre, de vez en cuando todo el mundo sí, pero de una manera más o menos estructurada. Y con esto no quiero decir que tenga que hacer cada 6 meses, cada año, cada 2 años o cada 3 años, pero de una manera más o menos sistematizada. Y finalmente, esta es mi última pregunta, ya me callo, ¿desarrollamos mejoras de forma constante o el día a día nos come? ¿O hacemos las que el día a día nos aprieta? Es decir, ¿estamos pilotando nosotros la nave o las corrientes del día a día nos están llevando hacia allá donde quieren? ¿Somos capaces de priorizar nosotros, y una vez más, a nuestro ritmo y a nuestra intensidad? Nadie dice que tengan que ser 40 mejoras en un año o una mejora en un año. ¿Pero estamos controlando nosotros la nave o las corrientes nos controlan? Parecen 4 reflexiones que me gustaría que os llevarais. No tenéis que contestarlas, evidentemente, pero sí que interiormente pues me gustaría que hicierais la reflexión. Y ojalá quien no esté trabajando ya en esta línea pues se anime y haga sus primeros pinitos en lo que es el modelo. Muchísimas gracias.